alrighty, I'm ready, honey. ¿Eres de ese tipo de persona que pierde la mirada en el aire imaginando lo que está haciendo su vecino al otro lado de la pared? ¿Te preguntas cómo habrá sido la mañana de la gente con la que te cruzas con la calle cuando vuelves a casa? ¿Sientes curiosidad por las vidas de los otros? Entonces, eso es que eres muy cotilla y que este ejercicio te va a encantar. ¿Estás listo para ponerte manos a la obra? Pero va en serio, ¿eh? Que las ilusiones no escritas dan esperanza, pero no crean libros. Así que vamos al lío, que tu creatividad no se estanque. El ejercicio de hoy, con el que doy el pistoletazo de salida a esta carrera de ejercicios seriados, pretende ser un disparador de tu imaginación creativa. Voy a ponerte a sacar partido a una de las cualidades que configuran tu personalidad creativa. Eres un cotilla irredento. Y lo sabes. Por eso no puedes evitar poner atención cuando algo interesante pasa a tu alrededor. Y sin saber qué es lo que sucede, tu mente se pone a dar vueltas y enseguida creas una posible respuesta sin tener certeza ninguna. ¿A que sí? Tu espíritu cotilla es en realidad una gran virtud. Are you serious? Si quieres dedicarte a la escritura. Así que vamos a aprovecharla. Se trata de que salgas de ese territorio chismoso e improductivo en el que ahora te encuentras y entres a un territorio en el que, más que un chismoso, te conviertas en un gran observador. Papa, patata, tú ya me entiendes. Toma nota, esta es tu consigna del día. 1. Si tienes una ventana en casa, ve hacia ella. Pero antes de asomarte, mírala con detenimiento y piensa en ella como tu único medio de contacto con el exterior. Imagina que no puedes salir de casa. Nadie lo sabe, pero tienes prohibido salir. La razón por la que no puedes salir, te la dejo a ti. Quizá estás castigado, quizás has cometido un delito y estás cumpliendo una condena de arraigo domiciliario. No sé, lo que a ti te pida el cuerpo. 2. Una vez en la ventana, observa el mundo de fuera. ¿Es de día o de noche? ¿Ves un paisaje urbano o rural? ¿Cómo es? ¿Hay una calle, farolas, un gran aparcamiento, una estación de tren? ¿Qué es lo que puedes ver a través de la ventana? Obsérvalo con lujo de detalle. 3. Mira un rato a la gente que pasa por allí. Pregúntate de dónde vienen, hacia dónde pueden ir. No te centres demasiado en aquellas personas que así como pasan se van. Intenta quedarte con aquellas personas que encuentran una razón para permanecer más tiempo en ese espacio. Personas a las que puedas observar desde tu ventana. No lo sabes, pero esas personas están allí por algo. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Intenta averiguarlo. Si durante un buen rato nadie se queda allí haciendo algo que puedas intentar averiguar, entonces simplemente imagínalo a partir del contexto. Y cuando hayas conseguido llegar hasta aquí, ahora imagina que la persona de pronto ha coincidido tu mirada con la suya. Y así como tú le miras detenidamente, ella ahora te observa a ti. Piensa, ¿eres tú quien le observaba? ¿O era ella quien estaba haciendo tiempo para poder demostrarte que sabía que le estabas viendo? ¿Para qué te observa? ¿Qué hace mientras te observa? ¿Qué sucederá ahora? 4. Al escribir este texto tendrás que cumplir las siguientes reglas. A. Piensa que estás contando una historia, así que procura que tenga un principio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. B. Supera los 3 folios. Puedes escribir más de 3, pero no menos. Y C. No te cortes en detalles. Sé generoso en tus descripciones, pero al mismo tiempo procura que las descripciones muestren cómo es tu propia personalidad. Que todo lo que ves por la ventana pase por tu filtro de personalidad. Y ya está. Cuando termines de escribir tu práctica, nos vemos en sesión para darle una revisión profesional. Encontrarás el enlace directo a la reserva en la descripción del vídeo o a través de la página de inicio de mi web, israelpintor.com. Busca el apartado Ejercicios de Escritura. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!